A ver, Va. buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Ramírez Restrepo. Somos estudiantes de octavo semestre de Administración Pública Territorial y el día de hoy venimos a hablar de la geopolítica del agua. Bueno, mi nombre es Andrés Tamayo, Giovanni Andrés Tamayo Villegas. Soy estudiante de la CETAP del municipio de Salamina, de décimo semestre, y hoy con mi compañero Diego pretendemos hacer un énfasis sobre la escasez del agua, lo cual pues se refiere a una situación muy preocupante por parte de todos los pobladores del territorio y en sí del mundo. Listo, entonces vamos a pasar a hacer una presentación, el cual destaca toda esta problemática. Listo, como tal, la geopolítica del agua, estamos hablando del agua como un recurso que es estratégico, que es muy importante y que ha sido vital para la vida humana. Pero pues a la fecha, el día de hoy, es algo que se ha convertido, no solo desde el punto de vista ambiental o de la salud, sino desde el punto también del papel clave para la política internacional, la economía global y la seguridad de todos los países. Debemos comprender que a medida que la población crece, también crece la demanda del agua, crece a nivel mundial la demanda del agua. Tenemos que comprender, tal como se menciona un poco más adelante en estas diapositivas, cómo se extrae más agua de la que los propios recursos naturales de la Tierra, los propios recursos naturales del planeta en el que vivimos, pueden reponerle de esta misma manera. Bueno, como bien sabemos, uno de los recursos indispensables y de los elementos indispensables que el ser humano requiere para su propia supervivencia dentro de este territorio, aunado al agua, ¿cierto? Pues también tenemos el aire, el fuego, la tierra, el éter, pero sería, digámoslo de esta forma, la base fundamental para la transformación del ser humano y para el sostenimiento poblacional dentro del territorio, como lo dice Diego. Es un recurso que prácticamente ha estado muy minimizado en el tema de agua dulce, lo que preocupa pues a todos los gobiernos en sí y genera una serie de conflictos geopolíticos dentro de los mismos. Contamos como tal con una escasez hídrica, algo que se ha convertido en un desafío global. Contamos con una distribución desigual, dado que pues el agua en nuestro planeta no se encuentra de una manera que es equitativa. Contamos con países como lo vienen siendo de pronto Canadá, también contamos con un país como lo viene siendo Brasil, países que tienen unas fuentes hídricas de agua dulce que son muy ricas, mientras contamos con otros países, otros continentes. Ejemplo, lo podemos encontrar en África, en el Medio Oriente, que son zonas en las que pues son bastante pobladas en primer punto y en segundo punto son zonas también que realmente cuentan con una escasez hídrica. Aparte de que contamos con una sobreexplotación de los acuíferos, y es en este punto lo que se mencionaba al inicio de la presentación, y es que se extrae más de lo que el mismo planeta puede recuperar. Contamos también con la contaminación. El mismo ser humano está con sus desechos, con sus productos químicos, con toda la industrialización que contamos, contaminando estas mismas fuentes de agua dulce, las cuales son las únicas que pueden ser consumidas por el ser humano. Y en el punto también es que los efectos en el cambio climático, debido a toda esta contaminación y también a la modernización de algunas ciudades, hemos encontrado que empiezan, por así decirlo, a jugar con el clima, hacer lluvias artificiales y aparte de eso, pues estos efectos en este cambio climático pueden convertir zonas verdes en los mismísimos desiertos. Una de las causas más importantes dentro digamos, de los procesos de escasez del líquido vital dentro del territorio, podríamos decir, como lo dice Diego, pues aparte del cambio climático, de la contaminación, de la sobreexplotación de los acuíferos, sería el no control racional por parte de los habitantes de este territorio en la preservación del mismo líquido vital. Vemos que dentro de nuestro pensamiento imaginario consideramos de que
el agua es infinita, de que el agua es mucha dentro del mundo y que podemos hacer un uso irracional de la misma. Esto ha generado pues múltiples conflictos dentro de las economías, dentro de los gobiernos, y por ende ha generado unas tensiones transfronterizas, donde la preservación del agua lógicamente se pretende sostener por unos gobiernos y en otros existe pues una carencia y una escasez, como lo dice nuestro compañero Diego. Ahí podemos evidenciar, por ejemplo, en los ríos internacionales, que son los que cruzan las fronteras y generan múltiples conflictos por el uso compartido, porque dentro de muchos hechos históricos hemos evidenciado lo que es el río Jordán, como es en el Medio Oriente, el río Nilo en África y el río Mekong en Asia, donde existen una serie de conflictos dentro de los gobiernos, los cuales pretenden, por un lado, preservar y por el otro, lograr la sostenibilidad de sus pobladores dentro del mismo. Nosotros evidenciamos una solución dentro de la misma, y es que por parte de estos estados se han relacionado y desarrollado tratados internacionales en los cuales se promueve el uso y la sostenibilidad del recurso. Sin embargo, vemos que es mínimo, lo que genera múltiples conflictos dentro de sus pobladores. Retomando un poco acá el caso, de los casos pues, que nos mencionaba nuestro compañero Andrés, hablamos, por ejemplo, del caso de estudio, el conflicto del río Jordán, donde tenemos múltiples actores, donde está presente Israel, Palestina, Jordania, Siria, y compiten y cooperan para el acceso al agua del río Jordán. También esto causa un factor de inestabilidad. El limitado acceso al agua contribuye a conflictos, a tensiones regionales complejas. Me está escuchando ahí, Andresito, que hace Sí, un sí, momento se me sí. desactivó. Yo la Listo, que escuché se me bien, había no te desactivado el preocupes. micrófono. Listo. Contando de esta manera, con conflictos, y pues de igual forma se debe tener en cuenta que se deben iniciar la cooperación donde se tengan proyectos conjuntos que busquen una gestión sostenible y equitativa que estabilicen la región, porque finalmente el líquido vital pues, es indispensable para cualquier ser humano sobre la faz de la Tierra, nuestro planeta, para cualquier ser vivo es necesario el consumo de agua dulce y el poder pues sobrevivir, y que de igual forma toda esta guerra, toda esta parte, toda esta geopolítica del agua pueda tener pues ser organizada. Ahí podemos también evidenciar la importancia del líquido vital y los conflictos territoriales que se tienen dentro de los estados, como es la presa de la Etiopía, ¿cierto? Pues esta se encuentra en la región de Benishanghi, Gumus, Etiopía, a unos 14 kilómetros, 9 metros al este de la frontera de Sudán, y fue construida en el 2011 y 2023, y su principal objetivo era la producción de electricidad para aliviar la grave escasez energética de Etiopía y exportarla a países vecinos. Entonces aquí podemos ver una de las falencias más grandes que existen dentro de la preservación, digámoslo así, del líquido vital, y es que muchas veces se le da un uso indebido, el cual aumenta los procesos capitalistas, pero se les olvida de la importancia que tiene el líquido vital dentro de los territorios, porque es como lo decíamos al inicio de la intervención, es uno de los elementos claves para la sostenibilidad de nuestras comunidades. Ahí podemos evidenciar que en esta gran presa de renacimiento de Etiopía existe un impacto regional, ¿cierto? Que es que Egipto y Sudán dependen del Nilo Azul y Etiopía construye la presa para generar energía hidroeléctrica. Entonces, la energía hidroeléctrica, pues lógicamente favorece un sector comercial y económico, mientras que la importancia del líquido vital es la sostenibilidad y las mejoraciones perdón, y el mejoramiento de las condiciones de las comunidades de los territorios. Uno de los desafíos más grandes que existen dentro de esta presa del Renacimiento es las negociaciones diplomáticas complejas, pues lógicamente lo decíamos ahorita de que existen dentro de los gobiernos múltiples diferencias en cuanto al tema relacionado con el agua, y otro de los desafíos son los riesgos de desestabilización regional por el cambio del flujo del mismo. La seguridad hídrica también lo podríamos decir que es uno de los casos de estudio más importantes de la gran presa de Renacimiento de Etiopía, porque esta es una infraestructura
que modifica el equilibrio hídrico y plantea las incertidumbres entre los territorios. Entonces, sí, que sea esta exposición por parte de mi compañero Diego y yo un llamado a la preservación del líquido vital y a no considerarlo como si fuese eterno y sostenible dentro del tiempo. Contamos también que el agua es tomada como una herramienta de poder. En este punto hablamos de que es controlada como una infraestructura en el manejo de presas y canales, da poder para gestionar y restringir el acceso pues, a este recurso universal, en el que contamos que hablan de cuánta agua pueden recibir ciertas zonas, limitándoles así el uso a esta, limitando de igual forma el correcto desarrollo de algunas regiones. También encontramos en la presión política, el agua se usa como un arma diplomática para influir y negociar en conflictos internacionales, porque finalmente, si un Estado no tiene agua, si un Estado no puede acceder a este líquido tan vital, pues finalmente es un Estado que no va a poder estar en funcionamiento. Entonces se entra a tener como parte de poder, entra a ser una herramienta política de gestión de los conflictos. Y en cuanto a lo que entra de la diplomacia del agua, puede ser usada para cooperar o para imponer condiciones, porque de igual forma, si se llega a estar en guerra, listo, yo llego y le quito el agua a ese estado y ese estado tiene que sí o sí ceder para yo nuevamente restablecer el acceso a este líquido. Entonces llega a ser como una herramienta que finalmente algunos estados, algunos políticos pueden llegar a estar usando simplemente para hacerse más poderosos, para ser más influyentes sobre otras regiones. Bueno, y aquí analizamos el punto 7, que también ha sido uno de los factores más importantes en los últimos 30 años, y es lo que se aduce al cambio climático. Como bien sabemos, la naturaleza tiene un proceso de comportamiento en el cual han existido múltiples afectaciones dentro del territorio, como es el cambio climático. Vemos que muchos de los efectos principales que afectan el líquido vital, pues son las sequías en unos territorios y las inundaciones en otra, que son pues prácticamente muy severas. Hoy lo estamos evidenciando, lo que está pasando, por ejemplo, en el suroeste antioqueño y en el suroccidente antioqueño, con el tema de las inundaciones a múltiples territorios, los cuales pues de acuerdo a esos desequilibrios climáticos pueden generar múltiples afectaciones a su territorio y a sus comunidades. Otra podrían ser las alteraciones del ciclo hidrológico, las afectaciones de la calidad y la disponibilidad del mismo líquido y la preservación y la priorización del uso. Y por último, serían unas estrategias necesarias que se deberían realizar por parte de los gobiernos y de los pobladores de esta hermosa tierra, que podría ser la adaptación a los cambios y políticas y prácticas que existan dentro de los gobiernos, una priorización del líquido y una preservación del mismo, y la mitigación que reduzca los impactos de escasez. Vemos, por ejemplo, ahorita en el departamento de Caldas cómo, de acuerdo a una afluencia económica, se han movilizado múltiples empresarios de todo el mundo en estos territorios, han pernoctado, se encuentran pernoctando comunidades ecuatorianas, chilenas, peruanas, los cuales vienen con una intención muy básica, y es la preservación y la explotación de nuestras tierras para la generación de empleo, ¿cierto? Y por ende, la producción de un producto aguacatero que se llama el aguacate hash. Pero existen unas políticas públicas, no existen unas políticas públicas por parte de los entes municipales, los cuales se encarguen de preservar estos líquidos y de generar unos mecanismos de conservación del líquido vital dentro de los territorios, lo que se podría haber afectado de acuerdo a que movilicemos el renglón de la economía y conservemos un producto aguacatero en el segundo renglón, pero no prioricemos el tema del agua y la preservación del líquido tan importante como es el agua. Y teniendo en cuenta, añadiendo un poco al tema que mencionaba, por ejemplo, acá mi compañero Andrés, en cuanto a, a estas personas, estos empresarios que se trasladan hasta tierras colombianas para la plantación de este fruto llamado aguacatejas, es de tener en cuenta que, por ejemplo, en Chile,
se encuentran cultivos que ni siquiera tienen acceso al agua y deben de entrar en la movilización de afectar ciertas regiones, extrayendo agua potable para poder ir a regar estos cultivos. Por ello también se movilizan hasta esas regiones, hasta esos otros países, con el fin de llegar a regiones como por ejemplo viene siendo la región caldense, una de las afectadas, que es una región rica en agua, rica en fuentes hídricas, y llegan a afectar de una u otra manera en cómo pues ha funcionado y viene funcionando pues a través de los años, a través de los siglos, y llega pues a tener ese impactante cambio con un cultivo que de una u otra manera es de conocimiento público. Pues es unos árboles que la verdad absorben bastante cantidad de agua. Dentro de las soluciones y estrategias que contamos para la gestión sostenible es la desalinización y reutilización del agua. En la actualidad contamos con mucha tecnología, contamos con tecnologías avanzadas que permiten ampliar fuentes de agua con procesos eficientes y sostenibles. Podemos entrar en este punto de que pues ahí tenemos un montón de recursos de agua potable, digo, de agua que es salada, pero podría entrarse a quitársele las salas a agua, que no tendría quizás las mismas propiedades 100% que tiene el agua, que ya es dulce de por sí, pero pues de una u otra forma que pudiera ser también consumida por el ser humano y de esta forma mitigar un poco. Y también en este punto de que tenemos aguas residuales que podrían también entrar en este punto de limpieza, de reutilización, con el fin también de llegar a mitigar este impacto que se tiene, porque bien se mencionaba al inicio de esta presentación, utilizamos más del recurso que el mismo planeta puede llegar a nuevamente a reabastecer. También contar con una agricultura de precisión, que tenga un riego eficiente y controlado, reduciendo un desperdicio y optimizando el uso, este uso agrícola, y pues no sobreexplotando tampoco estas tierras que finalmente si llegan al punto de quiebra en el que ya no son fértiles, pues también entran a dificultar la manera en la que se desarrollan esas regiones. Y en cuanto a unas políticas de conservación, que se tengan tarifas y regulaciones que fomenten un consumo responsable y preservación del recurso. Regulaciones para evitar su contaminación, regulaciones para evitar este sobreuso y que se conozca cuál es el verdadero valor que tiene el agua. Bueno, y como solución y estratégica de cooperación internacional, pues nos parece muy importante que existan acuerdos entre los gobiernos y dentro de todos los que hacen parte de esas organizaciones de sus propios territorios que lideran dentro de sí el Estado para que realicen unos acuerdos bilaterales donde se priorice la preservación, donde se controle el consumo y donde se realicen convenios entre las mismas instancias y países para que se gestionen unas cuencas compartidas que sirvan para preservar el líquido vital de sus pobladores. Otro de las soluciones y de las estrategias podría ser el fortalecimiento institucional, donde se creen organismos eficientes para que prevengan y resuelvan los conflictos, donde nos demos cuenta de que el líquido vital es un líquido en el cual favorece a todos los habitantes de la Tierra y no existen estigmatizaciones dentro del tema político o administrativo que prioriza el recurso. Y otro sería una inversión tecnológica en infraestructura que sirva como sostenibilidad adaptada a los desafíos de los futuros. Como bien lo sabíamos, el cambio climático es uno de los factores que nos puede ayudar a minimizar el riesgo de consumo, ¿cierto? Entonces, que existan esas políticas por parte del Estado en el cual la base fundamental de sus programas y de sus proyectos y de sus planes de gobierno sean enfocados en la preservación del agua dentro de sus propios territorios y la garantía del mínimo vital para sus pobladores. Listo. Y como tal, pues en cuanto a lo que son las conclusiones que nos quedan de este punto, es que la clave es la estabilidad y que el agua es fundamental para la paz y el desarrollo global, siendo un recurso estratégico e insustituible. También que cuenta con un enfoque integral, una innovación y una adaptación, que es necesario que todos los países, que toda la tierra se centren en que todos necesitamos de este recurso.
Bueno, y por último ya, ¿tenemos algo que agregar, Dieguito, o damos por cierto? Así está bien. Entonces ya con esto damos el cierre de cómo es la importancia del agua, de cómo se está moviendo pues a través de la geopolítica, de cómo de una u otra manera hemos encontrado que pues está siendo utilizada como poder y cómo pues podemos también encontrar soluciones para lo mismo. Muchas gracias para todos. Muchas gracias por el espacio, un agradecimiento muy especial al docente, quien nos permite explorar dentro de estos contextos de la geopolítica del agua.